Bueno amigos, en este Día de la Memoria les voy a explicar claramente por qué hubo tanta gente inocente masacrada por la dictadura militar. En otro video que voy a subir más tarde les voy a contar más cosas y les voy a contar cómo se llevaron a mi vieja acá de mi casa y cómo me trataron a mí, que tenía 12 años en ese momento, que me amenazaron de muerte, a mí, a mi hermana más chica, a mi hermano tenía 5 años, pero eso se los voy a contar en el próximo video, como les dije. Lo que les voy a explicar ahora es por qué hay tanta gente que desapareció y que murió durante la dictadura militar. Porque la clave está en entender cómo era el proceso para detener a una persona. Entonces, una vez que vos entiendas cómo era el proceso para detener a una persona, vas a entender por qué hay un montón de gente inocente que fue víctima de la dictadura militar. Supongamos, y solo supongamos, que detenían a una persona que era realmente terrorista. Lo detenían a un terrorista y esa persona, en general, cuando hacían un allanamiento en la casa de esa persona, se llevaban todo lo que podían. Además de libros y demás, se llevaban lo que antes se usaba para tener los datos de las personas, agendas. Ahora vos tenés todo en el teléfono. En ese entonces, la gente anotaba en una agenda nombres, direcciones y teléfonos de personas. Entonces, suponete que detenían a un terrorista, se llevaban las cosas de él y en la agenda del periodista había nombres y direcciones de personas. A todas esas personas las detenían. Iban a la casa de todas las personas esas a detenerlas. Entonces, ¿qué pasaba? Suponete que y te voy a contar un ejemplo de lo más concreto que hay para que entiendas lo estúpido que era del sistema este y lo macabro que era el sistema. Suponete que detenían a un tipo que era terrorista, pero vos no sabías que era terrorista y vos eras el plomero del tipo, o el albañil, o el que le pintaba la casa al tipo. Decía Pedro Fernández y un teléfono y una dirección. Los militares que lo habían cagado a piña, lo habían torturado al terrorista, iban y buscaban a vos, Pedro Fernández, que eras el pintor de la casa del terrorista, te detenían, te llevaban y te cagaban a piñas, te torturaban, te metían picana eléctrica, te ataban en un colchón, te violaban y te decían, ¿con quién trabajás vos? Decinos con quiénes son tus socios, con quién trabajás vos, quiénes son los de tu grupo, bla, 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 bla. Mucha gente, la mayoría, ante esas sesiones de tortura tremenda a las que eran sometidos, comenzaban a dar nombres. Decían, fulano de tal, mengano de tal, que era gente, albañiles, pintores, trabajadores que no tenían nada que ver con el terrorista original, ni con él mismo, que él no tenía nada que ver con el terrorismo. Entonces iban otra vez y buscaban a esos y a eso, y le hacían el mismo procedimiento, los cagaban a piña, los torturaban, le decían, danos nombres, y mucha gente daba nombres, sabiendo que esa gente a la que nombraban no eran terroristas. Por eso desapareció tanta gente, por eso mataron a tanta gente, por eso hay tanta víctima inocente. Y un ejemplo para que entiendan la dimensión porque además es de una brutalidad increíble. La FAP era en su momento la Fuerza Armada Peronista. Fuerza Armada Peronista. En un momento dan una orden de liquidar a la cabeza de la FAP. Tenían que fusilarlo, sacarlo de circulación, matarlo, detenerlo, desaparecerlo a la cabeza de la FAP. ¿Y saben qué hicieron? ¿Saben ustedes qué hicieron? Y esto está, investiguenlo. Fueron y detuvieron a una psiquiatra que era la presidenta de la FAP, que era la Federación Argentina de Psiquiatría. ¿Entienden la diferencia que hay entre la Federación Argentina de Psiquiatría y la Fuerza Armada Peronista? ¿Vos la entendés? Bueno, los militares no la entendían. Desaparecieron a una psiquiatra. Y como esa psiquiatra, desapareció un montón de gente inocente que no tenía nada que ver con el terrorismo. Y lamentablemente todavía hoy hay un montón de estúpidos que siguen justificando las cosas que se hicieron durante la dictadura militar. Te puede haber pasado a vos, te puede haber pasado a algún pariente tuyo, como a mucha gente le pasó, pero como a la mayoría no le pasó, bueno, parece que fueron cosas que les pasaron a los que sí les tenían que haber pasado las cosas. Cuando indefectiblemente, ni siquiera habiendo sido culpables como terroristas, tendrían que haberte fusilado, enterrado y desaparecido. Tendrían que haberte eventualmente condenado a muerte públicamente y después entregarle el cadáver a los familiares. Es lo que hubiese correspondido, eventualmente,
en un contexto de legalidad que no hubo durante la dictadura militar. Así que, en vez de repetir estupideces, pensá un poco. Pensá un poco por qué había tanta gente por qué había tanta gente que eran laburantes comunes y corrientes, que no tenían nada que ver con el pensamiento peronista ni con nada por el estilo, porque así era el proceso de detención de las personas. Si vos te estabas en una agenda de alguien que fue detenido, caías en cana y desaparecías. Así de tremendo fue. Y en el próximo video que voy a publicar van a ver, les voy a contar yo cómo fue que se llevaron a mi vieja y me metieron una pistola en la cabeza, me amenazaron de muerte cuando yo tenía 11 años. Entonces, 12 años recién cumplidos. Entonces digo, todavía hoy me sigue dando mucha bronca y elimino y bloqueo a todos los pelotudos que dicen que a los que los detuvieron o los mataron, está bien que lo hayan hecho porque algo habrán hecho. Váyanse a la remil que los parió. Nos vemos, ¿eh? Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero, digo lo que pienso siempre. Y yo sé que hay gente que va a ver esto y tampoco lo va a creer porque son tan boludos que así fueron preparados para ser boludos toda la vida. Hasta chao.